nuestra Biblia, seguimos con el estudio que tenemos. Hoy es la quinta entrega del estudio de Judas. Pues vamos a abrirla, donde mismo la teníamos la semana pasada, en el versículo 8 al 11. La prédica de esta noche, para los que llevan notas, es 3 notorios pecadores, segunda parte. La semana pasada se llamaba igual, 3 notorios pecadores, primera. Hoy es la segunda parte. La segunda parte va a tratar acerca del error de Balaán. La primera fue el camino de Caín. Ya todos tienen Judas, ningún capítulo, versículo 8. Dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Recordemos, como bien estamos desde el inicio del estudio de Judas, que lo que motivó a Judas a escribir esta carta de advertencia fue que habían estado entrando hombres o personajes encubiertos dentro de la iglesia de Cristo, y estas personas sencillamente habían entrado trayendo herejías, encubiertas herejías. Estos hombres que él cataloga como hombres impíos eran aquellos que él decía que convertían la libertad del Señor y la gracia que el Señor nos había dado en libertinaje, y que negaban al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. De eso es que se trataba toda la carta. Esta es una de las tantas advertencias. Judas empieza recordándole a los creyentes que Dios no negocia con el pecado, no hay negociación alguna que pueda hacerse, y que el castigo de los impíos ya no se hace esperar. Y aún para que ellos mejor comprendan tal situación, les recuerda 3 actos o 3 ejemplos de impiedad que habían ocurrido en la antigüedad. El primero de ellos fue aquel pueblo grande que salió de la esclavitud de Egipto y que no obedecieron a Dios cuando Dios les manda a que crucen el Jordán para tomar la tierra que Él les había prometido. Entonces, ante esto, el Señor les devuelve para el desierto y allí permanecen 40 años. Y todos ellos perecen, a excepción de Josué y Caleb. Pero todos los que tenían edad adulta en ese momento, pues perecieron todos, y ninguno pudo lograr pasar después, 40 años luego, a la tierra prometida que Jehová les había ofrecido. Eso componían el primer grupo, la impiedad que habían cometido. El segundo grupo era aquellos que estaban compuestos por esos ángeles que habían olvidado o habían desechado su posición y su dignidad y se habían allegado a las hijas de los hombres. Y a estos dice que Jehová los ha encadenado en prisiones de oscuridad perpetua hasta el día del juicio. Y todavía hay un tercer grupo que viene siendo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales el Señor destruyó por su extravío, rebeldía e inmoralidad. Esos fueron 3 ejemplos de lo que era impiedad, sucesos enormes de impiedad. Luego, Judas le evoca otro trío, pero en este caso son 3 personajes que calificamos la semana pasada como notorios pecadores que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y el mismo Judas hace un paralelismo al comparar el pecado de estos, sus acciones, con las que ejercen esos hombres impíos que están entrando encubiertamente en la iglesia de Dios. Esos son falsos maestros, y él lo que hace es que los hace similares, los de aquella época y sus acciones pecaminosas, con estos hombres impíos. Ya vimos en la entrega anterior, la número 4, todo lo concerniente a lo que era el camino de Caín, de cómo Caín, siendo un conocedor de todo lo que era Dios y las exigencias que Dios tenía, fue movido por sus pasiones, por sus deseos, por sus propios juicios, de forma que se rebela contra Dios,
y hace lo que a él le parece bueno hacer sencillamente y procede impíamente delante de Dios. Inclusive llega al extremo de llegar a matar a su hermano por celos. Hoy vamos a tener el segundo de estos ejemplos, el que dice Judas, el error de Balaam, que también es curioso, como vemos, así le llama Judas, pero podemos ver más adelante o anteriormente en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, como él le llama el camino de Balaam. Pero también vemos en Apocalipsis que el Señor Jesús, hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, habla acerca de la doctrina de Balaam. O sea que hoy lo que estamos viendo, ya sea el error, el camino o la doctrina de Balaam. La historia de Balaam la podemos encontrar detalladamente en lo que viene siendo el libro de Números, capítulo 22, 23, 24, parte en el 25 y en el 31, en Josué 24, 9, en Deuteronomio, pero en el Nuevo Testamento, como les dije ahorita, aparecen 3 cartas, en Judas, en Segunda de Pedro y en Apocalipsis. Lo interesante es ver que hay 3 libros del Antiguo Testamento y 3 cartas en el Nuevo Testamento que nos están declarando acerca de Balaam. Judas, Pedro y el Señor Jesús nos advierten acerca de él y nos indican con ello la trascendencia del pecado de este personaje, del cual ya han pasado 3000 años del suceso de él y sin embargo, hoy por hoy, aún después de su muerte, sigue vigente su camino, su error y su doctrina. En estos días, cuando sabía que tenía que presentarme hoy a darles este estudio, le pregunté a algunos hermanos acerca de quién era Balaam. Y algunos fueron muy específicos, pero la mayoría de ellos se refirieron a Balaam como el personaje aquel cuya burra le habló. Y por increíble que parezca esto, la burra de Balaam parece ser un personaje muchísimo más popular que el mismo dueño de la burra, Balaam. Entonces considero que esta noche es una noche propicia para nosotros ponerle un poco de énfasis en cuál fue el error de este personaje, en cuál fue el camino y su doctrina, y no en los detalles poco significativos que parece que se nos han quedado algunos en la memoria, quizás por lo extraordinario y lo sobrenatural que fueron. Para empezar, vamos a ir a los capítulos 22, abran Números, capítulo 22, y yo lo que pienso hacer esta noche en un momentito, porque el tiempo no nos va a dar, claro está, ni ese es el objetivo, estudiar todo el personaje. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que aparece en el capítulo 22 y 23. Pero es bueno que la tengan su Biblia abierta para cualquier cosa. Le voy a hacer algunos datos significativos de que vean algunos versículos. Esta breve historia de Balaam empieza en Números capítulo 22. Dice así. Lo primero que nosotros vemos es en los primeros versículos que ante el paso de la nación de Israel por las orillas del río Jordán, ellos vienen y se estacionan al norte del Mar Muerto, luego que pasaron de Jericó, y ustedes saben la historia de Jericó. Y todos los pueblos vecinos que veían esta gran multitud, pues sentían un gran miedo por ellos, por lo que ellos habían hecho a los amorreos. Por lo tanto, los moabitas no eran la excepción de sentir ese miedo. El rey de los moabitas se llamaba Balac. Y Balac envía a unos príncipes de su corte, entonces, a que vayan acerca del río Éufrates, en la tierra de Mesopotamia, a que busquen un personaje. Este personaje es el que nosotros conocemos como Balaam. Y envía a estos príncipes, nos dice la palabra, para que él maldiga a ese pueblo que está frente a la postrimería de su reino, ya que él veía que era demasiado pueblo y no se atrevía a enfrentarlo. Y por eso le dice: te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Esa es la condición por la cual él le va a realizar un pago. Pero Balaam no puede aceptar inmediatamente, sino que le dice: reposen aquí a esos mensajeros. Y dice: mientras tanto yo voy a consultar con Dios esta noche.
¿Saben qué Dios era el que iba a consultar? Con Jehová, Jehová de los ejércitos. Y él dijo, y así me diera la respuesta, pues yo se la declararé en la mañana. Dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Balaán, ven que es Dios, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esa es la afirmación que Dios le da. Primero, no vayas con ellos. Segundo, no maldigas al pueblo, no te atrevas a maldecir al pueblo. Y tercero, ¿por qué razón? Porque el pueblo es bendito, bendecido es. Y ya, a cualquiera que piense que está al servicio de Dios, esta respuesta del Señor le bastaría para sencillamente, estate quieto, no te muevas y ya. Pues él en la mañana va donde los príncipes y les dice que se vuelvan a su tierra y da un detalle, y quiero que lo vean. En el 13 dice, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, dejando entreabierto algo de su carácter. La otra vez estudiamos bastante ampliadamente el carácter de Caín, pero por lo que dice las Escrituras, no hay que inventarlo. Cuando ustedes ven que una persona dice, Jehová no me quiere dejar ir con ustedes, lo que está diciendo, pero yo quisiera. Eso es lo que está dejando entredicho. Sea como sea, más adelante, cuando esos príncipes llegan allá, a territorio de Moab, pues sencillamente vuelve Balac y manda a personas de más alto honor y mucho mayor ofrecimiento nuevamente donde Balaam, para que Balaam vaya a maldecir ese pueblo. Balaam le dice entonces en el 18, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. Otro detalle, ¿Balac era un adivino o era un profeta de Dios? Yo me vi medio confundido y tuve que llamar a mis pastores y preguntarle, ayúdenme en esto. Ciertamente lo estamos viendo. Jehová, mi Dios, para hacer cosa ni chica ni grande. Pero todavía le dice, pero quédense esta noche para que yo sepa esta noche qué me vuelve a decir Jehová. O sea, lo voy a tantear otra vez. Pero el Señor es claro y es específico. Él no entendía del todo entonces, porque él pretendía como que se le podía cambiar a Dios su parecer. Dice el 20 que vino Dios a Balaam y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. No le dice que vaya a bendecirlo, ni que vaya a maldecirlo. Sencillamente le dice, ve y acompáñalo y vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, a partir de ahí, del verso 22 al 35, lo que vamos a tener es ese episodio famoso en el cual el ángel del Señor le resiste en el camino con una espada desenvainada. Y la burra es la única que al principio lo ve. Y azota a la burra en 3 ocasiones, hasta que la burra, no encontrando más que hacer, se echa a sus pies debajo de él. Entonces nos dice las Escrituras en el 31, que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es muy, muy, muy especial. ¿Saben por qué? Porque es una teofanía. No es cualquier mensajero. Este ángel es un ángel con una autoridad que solamente Dios puede tener. Y dice así, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Esto es una señal inequívoca de adoración. ¿A quién? A un ángel. Los ángeles no permiten que nadie se postre delante de ellos y mucho menos le adoren, porque la adoración toda pertenece a Dios. Dice luego, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ahí hay una gran pista. Ahí estamos viendo que el Señor no ve lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo era obedeciendo, entre comillas, sino la intención con que estaba obedeciendo. Jehová vio el corazón. Por eso cuando dice que al otro día arregló la burra para irse, dice, y Dios, o sea Jehová, se airó en gran manera contra Balaam. Desde un principio, ¿por qué? Porque vio que la intención y la rapidez con que él lo hacía era, me van a dejar que yo lo maldiga, aunque sea un poquito, a ver si me toca algo de lo que me han ofrecido. Parece ser. Él lo dice, aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
Sea como sea, miren cómo él le dice le dice inmediatamente en el 34, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová le dice a Balaam, algo que acabamos de leer ahorita, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. ¿Ven la autoridad? La de nuestro Señor. Y así Balaam se fue con los príncipes. Luego de esto Balaam se encuentra con Balac, el rey moabita, y inmediatamente le advierte y le dice, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, eso hablaré. Hasta ahí nosotros vemos perfecto. Balaam le manda que haga unos altares y hacen sacrificio a Jehová y ponen 7 carneros con 7 vaquillas, etcétera, y en cada uno de esos lugares pues se enciende un sacrificio. Y Balaam inmediatamente, luego que está pasando por los 7 altares, llega a un lugar donde le ha llevado Balac y le dice, mira, desde aquí se ve todo el pueblo, míralo, maldícelo ahora. Bueno, y tomó la palabra Dios y le dice, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execreta a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y por ahí siguió y todo fue una bendición, una bendición. Cuando Balac oye que Balaam bendice en vez de maldecir, dice, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí, has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, no cuidaré yo de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Miren ahora la nueva táctica de Balac y le dice, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos. O sea, no maldigas todo el pueblo, parece que tú no tienes poder o Dios no quiere que maldiga todo el pueblo. Entonces está pensando, ven, aquí vas a ver a los más cercanos y no los verás a todos y desde allá me los maldecirás. O sea, cambia de lugar. Tanto la actitud de uno como de otro era esperar que pudieran maldecir a todos aquellos. Pero Jehová vuelve y sale al encuentro de Balaam y pone palabra en su boca y vuelve a proferir otra bendición para ellos. Otra bendición. Y en el versículo 21, dentro de esa bendición hay algo que quiero que lo recordemos más tarde. Y dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Entonces Balac le dice, bueno, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balaam le dice a Balac, no te dije que lo único puedo hacer es todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Ciertamente vuelve, le ruega, lo lleva a un tercer lugar y dice, vamos a ver si le parece bien a Dios, oigan bien, ahora es con Dios, que desde allí me los maldigas. Pero vuelve y surge sencillamente nueva vez otra bendición por tercera vez. Pero hay otro detalle que quiero que escuchen y dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera vez y segunda vez en busca de agüero. ¿Vieron esa declaración? En todo momento, la primera y la segunda vez, nos dicen las escrituras que el ánimo que tenía Balaam era buscar agüero, sortilegio en contra del pueblo. Y lo dice, como él vio que Dios los bendijo, dice, no fue como en la primera vez y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado con sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y otra vez una bendición, otro nuevo oráculo de parte de Dios. Pero estamos viendo el carácter de este señor ciertamente, o sea que no es algo tan sencillo como que es el hombre que la burra le habló, que a lo cual no le veo la gran cosa de extraordinario. Extraordinario fue que él se quedara conversando con la burra. A mí monta una burra y me habla y yo corro más que el animal, no me quedo ahí por nada del mundo. Y él se quedó y echó toda una conversación con su burra. Eso pudo ser más extraordinario, pero lo extraordinario de esto es cómo la palabra va revelando el carácter de Balaam.
para que ustedes puedan entender su acción final. Y asimismo vimos en el camino de Caín, como decía Juan, que él era del maligno por cuanto todas sus obras eran malas. Pues en este Señor, aunque el Señor lo usaba, nuestro Dios, Jehová, lo utilizaba para hablar por parte de él, pero también la burra habló por parte de Dios. No menos estamos viendo que este individuo tenía un corazón que estaba ya corrupto, corrompido. Al final de esas 3 bendiciones, ya desesperado este hombre, Balac, le dice, bueno, vete por tu camino y yo me voy por el mío. Y cada uno se fue. Así es como vemos. Pero ya todo lo que yo le he dicho me va a dar la base para primero decir la primera pista. A Balaam le tentaban las riquezas. Primer problema serio, primera característica de este individuo, le tentaban las riquezas. Y eso ustedes se dan cuenta porque en el inicio de la historia, cuando Balac manda a sus príncipes como embajadores, los mandan con las dádivas de adivinación, que no eran más que el precio por su servicio. Por lo tanto, él cobraba por bendecir o maldecir. Él cobraba por profetizar. Otro detalle fue el que les hice ver ahorita, de que sus intenciones desde el principio no eran bendecir. Cuando él se fue con el segundo grupo de los príncipes, él lo que esperaba era maldecir a Israel. Y bien claro fue que vimos cuando dice que la primera y la segunda vez, pues sencillamente, cuando él vio que a bien le parecía a Dios que él bendijera el pueblo, pues no le tocó más remedio que ya no buscar el agüero o el sortilegio en contra de ellos, sino que se dejó llevar, se entregó, y dice que el Espíritu Santo llegó sobre él. Por eso cuando él se monta en la burra por primera vez, dice en Números 22:22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y ustedes dirán, pero fue Dios que le dijo que se fuese con ellos. Sí, pero una cosa es ir obedeciendo y otra es ir con su muñequito por dentro, que era lo que él había armado. Por eso el ángel de Jehová se pone en el camino por adversario suyo. La otra pista la vieron cuando dice, he aquí yo he salido para resistirte, le dice el ángel, porque tu camino es perverso delante de mí. Las intenciones de tu corazón yo las he visto y son malas en todo caso. Pero aún después de esto, pues ustedes vieron cómo él obedeció a Dios, albergando en todo momento las 2 primeras veces, que quizá iba a tener un pequeño momento para maldecir a Israel. Y luego de dar esos 2 oráculos, pues él se rinde y él mismo dice, porque contra Jacobo no hay agüero ni adivinación contra Israel. Él admite que no puedo ya, no puedo. Luego que Balac viera que Balac no pudo proferir ninguna maldición como le esperaba, pues sencillamente se separan. Pero busquen el capítulo 25 y el versículo 1 y ustedes van a ver que el 24 acabó diciendo que ambos se separaron y cada uno se fue por su camino, pero ustedes van a ver que las cosas no acabaron ahí. Capítulo 25, versículo 1 dice, moraba Israel en Sitín. Sitín era un lugar, una llanura que estaba frente a frente a las ciudades de Moab. Y dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Cualquiera piensa, bueno, ellos llegaron por su propio pie, aquí ¿qué tiene que ver Balaam? Pues miren, Balaam, luego de verse en la obligación de emitir esas bendiciones para el pueblo de Israel por órdenes de Dios, y no queriendo perder la paga que Balac le había ofrecido, le da algo mucho más dañino de lo que pudiera haber sido una maldición proferida por él al pueblo de Israel. La clave parece haber estado dentro de una de las bendiciones que él dijo, la que está en el 23:20. He aquí que he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y el 21 dice,
no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Es como decir que lo contrario sería que si Dios viese perversidad e iniquidad en Israel y Jacob, pues Dios no estaría con ellos, sino en contra de ellos, y el júbilo se convertiría en ruina. Pues Balaam sabía esto. Por tanto, parece que se lo dijo a Balac, y fue la forma de él decirle cómo podía intentar destruir a Israel. Parece decirle: mira, Balac, tú no tienes que maldecir a este pueblo, tú no tienes que intentar que yo los maldiga tampoco, sino tan solo intenta seducirlos para que se aparten de su Dios, y su mismo Dios los aniquilará. Balaam fue el que instruyó a Balac para que tomara las hijas de los moabitas, para que las enviara y éstas sedujeran a los judíos, a los israelitas, para que se juntaran con ellas y de esa manera arrastrarlos para que siguieran las costumbres de Moab y la adoración a sus dioses. Ese mismo lugar que vimos que se llama Baal Peor, ciertamente peor no podían haber caído. Baal Peor no era más que una celebración que hacían durante un buen tiempo en las tierras de Moab, dedicada a la fertilidad. Pero no eran más que bacanales realmente, eran unas fiestas, wow, ¿cómo explicarle? De donde la sexualidad desbordante era una de sus características, las orgías y cosas así por el estilo. Y eso llama mucho la atención a estos hombres. Por lo tanto, las mujeres los sedujeron. Ellos no se llegaron por sí solos. Ellas se llegaron, los llamaron, los sedujeron y ya saben todo el resto. Este plan de Baal fue para los israelitas que se alejaran del consejo de Dios y de la voluntad de cumplir con el Señor. Y demostró a la larga y llegó a ser más destructivo que cualquier ejército enemigo que atacara al pueblo de Israel. Ciertamente sí. Fue tan destructivo que Dios aniquiló de su propio pueblo 24,000 personas. Fueron muchos. Balac procedió y hizo exactamente como Balaam le había informado. Mandó las hijas de Moab a los varones israelitas, se entremezclaron y comenzaron a seguir y a adorar a los Baales que tenía Baal, que tenían en Baal Peor, y que tenían los moabitas como dioses, contrario a los que Dios dispuso que ellos debían hacer. La clave de esto no me la he inventado yo, la pueden encontrar en las mismas escrituras, en Número 31:16. Es bueno que lo busquen, yo lo leo como quiere. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y Número 25:9 nos dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Yo les digo, hermanos, ¿cuánto daño puede provocar la ambición y la codicia de un hombre corrompido por el afán de lucro? ¿Cuánta? No fue una ni dos vidas. Si le decíamos asesino a Caín, ¿cómo podríamos expresarnos del culpable de 24,000 muertes? ¿Cuál fue entonces el error, el camino o la doctrina de Balaam, ahora que hemos conocido su historia y hemos visto algunas de sus características? ¿Qué hay tan malo acerca de esta doctrina, de la cual 3 cartas nos advierten, Judas, Pedro y el mismo Señor Jesucristo? Pues yo le diré que el error de Balaam se circunscribe casi totalmente a su amor y su apego al dinero, a su falta de escrúpulos con tal de obtener ganancias, y su falta de lealtad a Dios, porque se suponía que él era un siervo de Dios. Ciertamente nos dice la palabra que nadie puede servir a 2 amos, a Dios dinero y al Dios verdadero. Es imposible servir a esos 2 amos. La doctrina de Balaam también fue la de pretender mezclar las cosas de Dios con los intereses propios de él. Es decir,
que cuando alguien está al servicio de Dios, no puede pretender militar en otras fuerzas, en otra milicia. Ciertamente ni siquiera podemos pensar en nuestros propios intereses, ya que Él lo abarca todo. Cuando usted está en un ministerio dedicado al Señor, es poco lo que tiene para sí mismo. Miren Pablo, como decía, mas ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Como diciendo, yo no siento para mí mismo nada. Yo todo cuanto hago, cuanto respiro, todo lo que yo procuro hacer es para la gloria de Dios. Por eso él decía, ya no vivo yo no hago lo que quisiera, mi vida, mi propia complacencia. Es Cristo quien obra por mí, en mí, según su voluntad. Balaán, con todo esto que vimos, se convirtió de ser un profeta en un falso maestro que enseñó a los enemigos de Dios cómo ponerle lazo y hacer tropiezo al pueblo de Dios. Y dice Pedro que esta gente tiene reservada la más densa oscuridad para siempre, que mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquellas personas que dicen conocer al Señor y estar en su servicio, wow, cuidado, no pueden volverse atrás. Pero algo más, yo creo que nunca tanto como ahora se hace tan manifiesta la doctrina de lucro de Balaán. Hoy en día, hoy sí es que es una cosa que podemos verlo casi todos nosotros sin problema. Yo pienso en Balaán como un profeta corrupto, ya que Pedro es quien lo define como profeta, porque después nosotros vemos que Balaán le gustó tanto que se quedó como consejero de los moabitas, y vemos que cerrando el libro de Números, cuando van y atacan a Madián, a los reyes de Madián, ahí encuentran a este señor y le dan muerte junto con los reyes y los príncipes de Madián. Y dice, y allí fue muerto Balaán, el adivino, porque ya parece que no ejercía como profeta de Dios, sino como adivino de reyes. Y se le da muerte igual que cualquier otro. Él no volvió a su lugar cerca del Éufrates en Mesopotamia, sino que se quedó con ellos. Se ve que fue buena la paga y también todo el honor que se le brindó por él haber traicionado a Dios y al pueblo de Dios. Verdaderamente el extravío de él fue por el amor al dinero, ya que prefirió, como dice las Escrituras, la paga de la maldad, haciendo al pueblo de Dios tropezar. Y él perdiéndose en el servicio fiel que pudo haber hecho, como lo hacía Moisés, que era profeta de Dios también. Pero Moisés sí mantenía la fidelidad a Dios en todo. Y hoy, 3000 años después de su error, su camino, su doctrina es tan vigente más que nunca. Va tomando el corazón de aquellas personas que están habituadas a la codicia y ellos mismos se convierten en hijos de maldición, como dicen las Escrituras, porque ese es su principal interés, lucrarse. Personas que se valen del evangelio para lucrarse. La doctrina de Balaán, como nos dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, es la que tienen algunos dirigentes de ciertos grupos que pretenden autodenominarse como iglesias de Dios, que poseen esos dirigentes dones de oratoria, que son muy atrayentes y muy convincentes, ¿cierto?, que profesan algún tipo de religiosidad con visos de piedad, pero en realidad utilizan esto para atraer a los incautos a sus redes y unas veces allí hacer mercadería de ellos. Y ustedes ven cómo hay, y lo podemos ver inclusive en la televisión, muchos de esos programas llevados por personas como esta, que lo único que dicen es: siembren, inviertan, hagan promesa, pacten con Dios, denle y Él les multiplicará. Y vemos organizaciones como una que hay por ahí que se llama Pare de Sufrir, que no nos paremos de estar denunciándola francamente. O personas como Cacho Luna, Maldonado. Y hay que ser responsable y decir los nombres. Que algunas veces por uno evitar no digamos, sí Señor. Y viven con ese evangelio de la prosperidad, pero los únicos prósperos son ellos realmente, o los más.
Esta es la doctrina que le está enseñando a los hombres que ellos obren como mejor les parezca para satisfacer sus deseos o sus instintos cometiendo fornicación, y les ponen trabas para que no puedan seguir la verdadera voluntad de Dios, porque la misión de ellos es hacer que ellos se sientan bien y tengan un evangelio hecho a la medida de cada quien. Un evangelio que no los condena, que no los llama al arrepentimiento, que no los llama a la conversión tampoco. Y eso es lo que le agrada a la gente. Un evangelio en el cual ellos hacen una serie de fábulas y cuentos, y ellos, con comezón de oír, pues eso es lo que hacen. Y se llegan a ellos. Y vuelvo y les digo, y hacen mercadería, negocio de ellos. Lamentablemente, esas personas, al igual que Balaam, han amado el premio de la maldad. Muchos de ellos empezaron bien, conociendo las Escrituras y llevando a cabo como era, pero se fueron corrompiendo y ya no están en eso, ya no están. Y lo lamentable es que así como con Balaam se perdieron 24,000 almas, yo les digo a ustedes, ¿cuántas de ustedes calculan que se están perdiendo con aquellas personas que están siguiendo ciegamente esas falsas doctrinas hechas por falsos maestros que se autodenominan profetas y apóstoles de Dios? Por eso es que Judas nos llama la atención y nos dice que nosotros debemos salir ¿a qué? A defender la sana doctrina, hacer causa común y defender la sana doctrina. Porque esas personas no son más que ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guiare a otro ciego, dice, caerán ambos en un mismo hoyo. O sea que a la hora que se pierda uno de ellos, que se pierda uno de esos dirigentes, no se pierde también aquellos que le han seguido. Yo les decía hoy en la mañana que oí decir a alguien que el que inocentemente peca, que no entiendo lo de inocente, inocentemente se condena. Que aún en nuestra propia Constitución y en la de los países dice que el desconocimiento de la ley no te exonera de la culpa por infringir la ley. Y eso es lo que ocurre. Una de las armas más poderosas que Satanás puede usar contra el hombre es su afán de lucrarse, su afán de querer dinero, de querer poder, de querer los gustos y placeres que dan el dinero. Y el mismo Pablo en Timoteo nos advierte acerca de eso y nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hoy en día vemos a diario el camino de Balaam, la doctrina de Balaam y el error por el lucro en que se lanzó Balaam en dirigentes, en personas, donde no debemos verlo primeramente es en nosotros. Y eso solamente podemos preservarnos de cosas así cuando en nosotros no hay sitio más que para la palabra misma de Dios, para la sana doctrina que cada uno debe abrigar y debe protegerse con ella. Es la única forma, hermano, siendo nosotros firmes en nuestra fe, porque tenemos una sana doctrina, entonces podemos hacer resistencia a esos embates, podemos ayudar a otros a que abran los ojos y salgan de ese engaño, de esas fábulas, que salgan de ser mercadería de otros que como Balaam no se han hecho más que apropiarse por interés propio de ellos y de sus almas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, tú conoces nuestros corazones y tú sabes que en nosotros, Señor, no alberga codicia y gracias te damos por ello. Pero, Señor, a ti te pedimos y te imploramos que aún esos espacios vacíos que puedan haber en cada uno de nosotros, los llenes tú, Señor, con tu santa palabra. Que tú nos reafirmes en nuestra fe, Señor, cada día más y más. Que procuremos, Señor, conocer de la voluntad de tu Padre, en vista a que
nos dé hambre de buscar cada día más, de saber su voluntad, para que podamos andar ciertamente por sus caminos, por sus sendas, por sus veredas de justicia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos tener el conocimiento y la sabiduría para que, haciendo, Señor, uso de esa fe que tú nos has dado y de ese conocimiento que nos transmite tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, podamos, Señor, hacer que los ojos de algunos que están perdidos hoy puedan abrirse a ti y puedan entender, Señor, que tú eres un Dios verdadero y que tú no negocias, Señor, con el pecado ni con la maldad. Que tú esperas que cada uno de nosotros pueda ir incondicionalmente a tus pies y procurar el perdón que solamente de ti emana, por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos a continuar adelante en el nombre de Jesús. Amén.